El Señor les bendiga en gran manera. Vamos a la enseñanza de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Voy a leer Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Y dice el apóstol Pablo a la carta de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí habla de dónde viene el poder de Dios. Y el poder de Dios viene de Jesucristo y viene en creer la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos tiempos y cada vez las personas se van apartando de Dios y van buscando poder en otras cosas, poder en los brujos, en los hechiceros, en los adivinos, e inclusive buscan poder por sí mismos a través del autocontrol, de creer de que dependemos de nosotros mismos, que yo soy el que tengo la razón, de que si yo no puedo nadie puede. Y tenemos también las personas que buscan el poder no en Dios, sino en un predicador, en un líder carismático o en un templo o iglesia como templo. En estos días vi un comentario de una mujer que decía: vivo en tal ciudad y quiero que a través de las redes sociales me digan cuál es la iglesia más poderosa que hay en esta ciudad para yo comenzar a congregarme. Esta persona, pues es obvio que apenas va a comenzar el cristianismo, apenas va a comenzar a conocer a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios, y al no conocer el poder de Dios, asimila que el poder de Dios se encuentra en una estructura física como un templo o iglesia o una persona. ¿Cuál sería la respuesta para esta mujer que dice cuál es la iglesia más poderosa para yo congregarme? Que está equivocada. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia tiene poder. El poder está en Jesucristo. Si nosotros vamos a el Evangelio de San Marcos, se habla de una mujer que tenía flujo de sangre. Y dice que en el verso 25 de Marcos capítulo 5, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocaré su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sano de aquella enfermedad. Mire lo que dice el verso 30 de Marcos capítulo 5. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pues los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si todo el mundo te toca? Jesús dijo: no, hay alguien en especial que me tocó y activó el poder en mí. ¿Qué significa? Que la gran multitud buscaba a Jesús no por la salvación, sino que buscaba un milagro. Pero esta mujer que tenía flujo de sangre tuvo fe en Jesús, buscó a Jesús, y esto fue lo que llevó a que ella creyera en la palabra de Jesús y se activara el poder de Jesús. Usted y yo no tenemos por qué ir a una iglesia que nos digan: es que allí se maneja, hay mucho poder. No, el poder está en Jesucristo el Señor. Y termino entonces diciendo lo que dice Lucas capítulo 6, verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud,
de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Verso 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Salía de dónde? Poder salía de Jesucristo. Entonces, concluyo que si tú necesitas conocer el poder de alguien, es de Jesús, no de una iglesia determinada. Si tú quieres experimentar el poder de Dios, busca a Jesús en una iglesia de sana doctrina y tenle fe a Jesús y a la palabra. Y tercero, recuerde que es nuestra fe la que activa ese poder, no los sacrificios, no los ayunos, no las oraciones, sino la fe primeramente y la obediencia. Recordemos pues que si algo debe decir Jesús de nosotros es que sintió cómo se activó poder en él y salió hacia nosotros por la fe que actuó en nosotros. Poder significa autoridad, poder significa potestad. Y Jesús en Lucas capítulo 10, verso 19, nos llegó a declarar, y es una promesa para nosotros: os doy potestad de pisotear toda serpiente y escorpión y toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Jesús no solamente tiene poder, sino que nos lo ha transmitido a nosotros a través de la fe. Busquemos pues entonces a Jesucristo por lo que Él es, por nuestro Señor, por nuestro Salvador, porque es el dador de la vida. Pero no lo busquemos por un milagro, porque es entonces allí donde vamos a ver el estancamiento y no vamos a activar el poder de Dios. Él puede cambiar nuestra vida, Él puede sanar o liberar a nuestros hijos, Él puede cambiar la economía. Él tiene el poder para todo, pero miremos con qué actitud y por qué lo estamos buscando. El Señor los bendiga y hasta una próxima enseñanza, si es la voluntad del Señor. Si alguien desea orar conmigo, bien pueda hacerlo así. Señor, en estos momentos te abro las puertas de mi corazón, te pido perdón por mi incredulidad, por mis dudas, y ruego que me enseñes a creer en ti, a tener fe en ti y a activar ese poder inmenso que tú tienes para que a través de él mi vida cambie y todos aquellos que se acerquen en tu nombre. Pon tu palabra poderosa en mi boca y pon tu fe en mi corazón. Escribe mi nombre en tu libro, el libro de la vida, y no dejes que me aparte de ti. Y gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Amén y amén.